todos y sean bienvenidos a un video más en su canal. El día de hoy les traemos un video acerca de la isla de Murano. Es una de las principales islas de la laguna de Venecia y es famosa por la tradición del vidrio soplado. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final del video para que conozcas un poco más de la historia de esta pequeña isla. ¿Y cómo llegamos a Murano desde Venecia? Es muy sencillo, solamente tenemos que tomar el transporte público desde Piazzale Roma o desde la estación Venecia Santa Lucía, que permite llegar hasta la isla de Murano en unos 20-30 minutos aproximadamente. Existen cristales de todo tipo en el mundo, fabricados de forma artesanal, industrial, para infinidad de utilidades, pero existen unos pocos que destacan por su calidad y acabados inigualables. En ese sentido, uno de los más famosos y codiciados de todo el planeta es el que se fabrica en esta pequeña isla aproximadamente a unos kilómetros de distancia de Venecia. ¿Pero qué tiene de especial este cristal? Se trata del cristal artesano mediante técnica de soplado más famoso y bello. Su origen se remonta a hace ya bastantes siglos. El cristal de este tipo más antiguo que se conoce data del siglo XV.
En el siglo XV, en esa época, toda la industria del vidrio de Venecia se concentraba en la isla de Murano, debido a su alta calidad. Ellos fueron capaces de dominar el mercado europeo hasta el año 1700 y a día de hoy cuenta con una gran demanda. Ahora te explico un poco de cómo funciona la técnica del vidrio soplado. Normalmente los artesanos del cristal de Murano utilizan esta técnica que necesita de altas temperaturas para convertir la pasta vítrea en estado líquido. Durante el proceso de enfriado, el vidrio es lo suficientemente maleable como para que el vidriero pueda darle la forma que desee. Normalmente la burbuja de vidrio se sopla a través de un tubo y se le da la forma con pinzas de hierro. Murano se convirtió en la isla de vidrio en el siglo XIII. Cuando debido al alto riesgo de incendios, ya que la mayoría de edificios de la época se construían sobre estructuras de madera, todos los cristaleros de Venecia fueron obligados a trasladarse a esta pequeña isla de la laguna. Hasta el siglo XV, Murano fue el mayor productor de vidrio de Europa. Sus técnicas se guardaban con tanto celo que los maestros vidrieros tenían prohibido salir de la isla sin un permiso especial de las autoridades venecianas. Aún así, algunos acabaron trasladándose a otros países y llevándose sus conocimientos con ellos. Hoy en día Murano sigue siendo un laboratorio artesanal para los artistas del cristal. Crean piezas originales y únicas, pero también productos para comercializar de modo más masivo, bajo marcas de renombre internacional. Muchos de los talleres están abiertos a los turistas y algunos organizan visitas guiadas en las que podrás ver cómo se elaboran las piezas y luego puedes llevarte algún recuerdito. Eso ya es opcional.
la isla también se pueden visitar las iglesias de Santa María e Donato y San Pedro Mártir, aunque lo más recomendable es que recorras sus canales, sus calles y descubras tiendecitas únicas y sobre todo alucinar con la cantidad de cosas que se pueden hacer de cristal. Hay cosas realmente maravillosas. Y hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben, si vienen a Venecia, no descarten visitar la isla de Murano. La pueden visitar en mediodía y les va a encantar. Nosotros sin más les decimos hasta un próximo video. Y recuerden que si les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video.